En la página 18 del diario El Mundo encontramos la siguiente noticia a 5 columnas. Grecia contra las cuerdas. Se arriesga a quedar fuera de Schengen al descuidar gravemente su obligación de controlar las fronteras de la Unión Europea. La Comisión le da 3 meses para registrar correctamente a los refugiados. Esto con respecto al diario El Mundo. Y en el diario El País encontramos la noticia en la página 3, a 4 columnas. Ultimátum de Bruselas a Grecia por graves deficiencias en sus fronteras. Que desde Bruselas puede tener una información más fiable que la que nos dan los periódicos españoles. Es una muestra más de una Unión Europea totalmente a la deriva. En el mes de noviembre creo que ya anunciamos en el programa, y usted, don Antonio, lo vio muy claro, que Schengen estaba amortizado. Desde entonces muchos países han ido saliéndose de una manera o de otra del acuerdo. Empezamos con Francia en el momento de los atentados, se ha continuado por Dinamarca, Suecia, Noruega, que está fuera de la Unión Europea pero participa del espacio Schengen también, Alemania, Austria, y ahora mismo en lo que se están dando cuenta los responsables comunitarios es que Grecia es la puerta abierta por la que entra el viento, ¿no? Entonces, yo creo que continuando con esta táctica de echarle la culpa a alguien cada semana para demostrar la total falta de liderazgo y de estrategia en la Unión Europea, pues esta semana se ha tomado con Grecia. En otras semanas, como sabemos, hubo mucha presión contra Polonia, antes de las Navidades contra Hungría, y ahora mismo pues Grecia está siendo el centro de las miradas esta semana. El ultimátum al que hace alusión el periódico El País, que se le dan 3 meses a Grecia para que solucione esta situación, yo creo que casi sería más interesante mencionar el ultimátum que están dando tantos primeros ministros europeos a la propia Unión Europea para que resuelva esta crisis de los refugiados. En programas anteriores he mencionado, normalmente de broma, cuáles eran estas expresiones. Se hablaba de un choque de placas tectónicas, de una Unión Europea a punto de terminar, en fin. Esta semana se ha unido el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que ha hablado de que la actual estrategia con los refugiados de la Unión Europea es un ritual suicida. Las palabras son textuales. El fracaso está siendo palmario, es absoluto. La semana pasada os reportaba que de los 160.000 refugiados que se querían distribuir de una manera legal entre los diferentes países de la Unión Europea, habíamos alcanzado la cifra pírrica de 272 refugiados. Bueno, esta semana esta cifra se ha elevado a 414, ¿de acuerdo? Sigue siendo un porcentaje ridículo, pero ¿qué puedo decir? Ahora mismo, pues las voces que se han erigido en contra de aquel movimiento que hizo Angela Merkel hace muchos meses ya son tantas que para quitar la presión a la situación que hay ahora mismo, pues se está lanzando esa presión hacia Grecia. El lunes hubo también una comparecencia, don Antonio, usted lo ha mencionado en algún programa, de una ministra danesa, no recuerdo qué cargo ostenta, ante el Parlamento Europeo, donde le preguntaban por el tema de confiscar los bienes a los refugiados que entraban en el territorio danés. Como se está haciendo también en Suiza. Sí, señor, y en 2 estados alemanes, en Baviera sí. y en Baden-Württemberg, que no lo pronuncio yo tan bien como nuestros corresponsales en Alemania. Pues esa es la situación. Por la puerta de atrás, y sin que nadie lo haya notado, a Italia han abierto una línea de crédito de 200.000 millones de euros. ¿En Bruselas? En Bruselas. Es decir, esto que eran noticias muy importantes. ¿Y eso antecedente para Grecia? Exactamente, y nos acordamos también de cuando el señor Rajoy negoció esos 100.000 millones de euros, ¿no? Claro. En una cumbre, creo recordar, en junio, de hace ya un tiempo. Pues bueno, por la puerta de atrás y con todas las miradas con relación al asunto de la Unión Europea hacia la cuestión de los refugiados, por detrás y sin que nos demos cuenta, se ha cerrado un acuerdo con Italia de 200.000 millones de euros para crear un banco malo, lo que en inglés se llama la bad debt, ¿no? La deuda mala, y proteger a la banca italiana de las inversiones nefastas que hayan hecho en los últimos años. En el capítulo de anécdota esta semana sí comentar que, como ya hemos venido escuchando, que los Estados Unidos de América están observando con mucho cuidado lo que ocurre en Europa y desde la intervención en fin, todo el lío en el que participaron en Ucrania, pues han seguido moviéndose y movilizándose mucho para mantener el embargo, las sanciones a Rusia, etcétera, etcétera. Esta semana el candidato Trump pues ha tenido, digamos, la ocurrencia de decir que hace 20 años Bruselas era una ciudad maravillosa, pero que ahora mismo es un agujero del infierno. Las palabras son textuales. Esto pues ha causado mucho revuelo, mucha protesta, mucha reacción en las redes sociales, pero sigo insistiendo en que
Estados Unidos está con la mirada puesta en la Unión Europea a lo largo de los últimos meses. Repite lo de Estados Unidos, que no he llegado a comprenderlo bien. Los Estados Unidos están cada vez más presentes en los asuntos de la Unión Europea. ¿Pero interviniendo en ellos o simplemente como observadores? Interviniendo en ellos, diría yo. Ellos, por ejemplo, cuando hubo que renovar las sanciones a Rusia, sí, en el mes de diciembre, el Departamento del Tesoro norteamericano creó una delegación que estuvo visitando diferentes países de la Unión Europea para asegurarse que el voto en Consejo fuera favorable a mantener las sanciones a Rusia. Eso sí lo sabía, pero bueno, sí, ahí era una influencia. Sí. Ellos ahora mismo, pues bueno, han publicado, yo hice alusión a esto la semana pasada, pues el antiguo mando militar de la OTAN hasta el año 2013, el almirante Stavridis, ha publicado un artículo que ha encontrado eco a ambos lados del Atlántico diciendo que Europa una vez más necesita de América, sí, donde él alude a la total catástrofe, falta de estrategia, falta de dirección y cómo los Estados Unidos son los que le pueden dar sentido a todo esto. Sí, yo creo que lo de Grecia es muy grave. Es verdad que tiene una importancia capital para el porvenir de Schengen, desde luego, pero es que la reacción que hay por los sucesos de Alemania con los refugiados está trascendiendo mucho más allá de lo que se podía esperar.